Buenos días a todos. Aquí estamos en este domingo lluvioso, Día del Señor, para gozarnos juntos y cantar al Señor. Estas canciones también recordando la Navidad y el nacimiento de Jesús, ¿verdad? A veces uno sale a la calle, ve todo luces, árboles, Papá Noeles, y como no haga un esfuerzo, no se acuerda de que recordamos el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. El otro día, visitando la ciudad con la familia, nos encontramos con un Belén, allí cerca del teatro de la Caja de Ahorros. Enfrente hay un Belén con figuras, una exposición, y me agradó poder visitarlo con mi hija y está incluso escrito frases que encontramos en nuestras Biblias, de lo que los pastores escucharon de los ángeles y bueno, me agradó poder por lo menos recordar ahí en el centro de nuestra ciudad acerca de que estamos recordando el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, en esta Navidad, y debemos de hacer también este esfuerzo y tenerlo presente también en nuestras cenas, en nuestras comidas, en nuestras celebraciones familiares. Pero continuamos en esta mañana estudiando Tesalonicenses y Dios quiere el próximo domingo podremos considerar algo más apropiado de la Navidad. Pero estamos a punto de terminar nuestro estudio en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar considerando los versos 23 y 24 en esta mañana. Algunos de vosotros habéis estado en 1966, ¿verdad? Otros no. Pero en el 66 Inglaterra ganó el Mundial de Fútbol. Se celebró en su país. La final se disputó en el estadio de Wembley, donde caben cerca de 100.000 personas. Aquella final contra la Alemania Federal. Después de una prórroga, Inglaterra consiguió vencer ese partido 4-2 y se proclamó campeona del mundo, del Mundial de Fútbol. Cuando su capitán, Bobby Moore, se dirigió a la tribuna para recoger el trofeo como campeón del mundo, allí estaba la reina de Inglaterra, Isabel II, todavía reina en Inglaterra, después de más de 60 años. Ella allí vestida de honores con sus habituales guantes blancos, dispuesta a entregar este trofeo al capitán de la selección inglesa. Bobby Moore estaba a punto de estrechar la mano de la reina cuando se dio cuenta de que sus manos estaban ensuciadas, llenas de barro del campo, pegajosas. Así que su reacción fue limpiarse las palmas de sus manos con sus pantalones, con su camiseta, incluso utilizó el mantel de terciopelo que cubría allí el palco de honor, y así, después de haberse limpiado, estrechó la mano de la reina. La limpieza y la pulcritud de la reina llevó al capitán de la selección inglesa a reaccionar limpiando sus manos, limpiando su suciedad, para así evitar manchar la blancura de los guantes de la reina. Y pensaba que sucede algo similar con nosotros en la vida cristiana. Hermanos, en breve vamos a tener que estrechar las manos del Rey. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene. Su venida es inminente y en breve vas a tener que estrechar su mano. ¿Cómo va a encontrar tus manos? ¿Sucias? ¿Pegajosas por el pecado? Esta es la preocupación de Pablo cuando escribe Primera Tesalonicenses. Pablo está preocupado por la santificación de los tesalonicenses. Y eso es lo que encierra este pasaje final en el capítulo 5, versos 23 y 24. Y os invito a que demos lectura a estos dos versículos, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Después de estas exhortaciones finales, ¿verdad?, desde el verso 12 hasta el verso 22 que hemos estado considerando en domingos anteriores, ahora Pablo concluye su carta y lo hace mediante esta oración. Esta es una expresión de oración a Dios. Pablo está intercediendo una vez más por la santificación de la iglesia en Tesalónica. Lo hizo también en el capítulo 3, si recordáis. Cuando termina el capítulo 3, versos 11 al 13, Pablo allí dice: «Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos». Este es el anhelo de Pablo. El anhelo de Pablo es la santificación de la iglesia, que los creyentes sean presentados en ese día glorioso en la presencia de Cristo, sean presentados santos, sin mancha, irreprensibles, guardados irreprensibles en su venida. Esta es la motivación de Pablo. Mirad conmigo el capítulo 2, versos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto es lo que motiva al apóstol Pablo. Esto es lo que motiva el ministerio del apóstol Pablo, que los creyentes crezcan en santidad, que la iglesia en Tesalónica crezca en santidad. Por eso cuando Pablo empieza el capítulo 4, esa parte, esta última sección práctica y exhortativa, lo hace con ese énfasis en la santificación. ¿Recordáis cuando estudiamos los primeros versículos del capítulo 4? Verso 3, capítulo 4, verso 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Este es el deseo de Pablo, que los creyentes sean hallados santos. Que en la venida de Cristo, en esa venida inminente, los creyentes sean hallados irreprensibles delante de Él. Hermano, hermana, ¿cómo vas a estrechar la mano del Rey? Y por eso Pablo ora a Dios, pidiendo por la santificación de los creyentes, por esta santificación completa de los creyentes. Y cuando estudiaba esto pensaba, ¿cuántas veces yo oro por la santificación de mis hermanos? Porque sí, a menudo oramos, ¿verdad?, por la salud, oramos por un trabajo, oramos por los problemas de la vida, por las dificultades. ¿Cuánto oro por la santificación? ¿Cuánto estás orando por la santificación de tu esposa, de tu esposo? Más bien estamos haciéndoles crecer en paciencia, ¿verdad? Estamos como que Dios los santifique y que sean santos para aguantarme. ¿Cuánto estás orando por ellos? ¿Cuánto estás orando por la santificación de tus hijos? ¿Cuánto estás orando por la santificación de tus hermanos? Porque esta es la voluntad de Dios, que seamos hallados
irreprensibles delante de Él en su venida. Hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación completa. Y por eso Dios nos ha salvado por su gracia, por medio de la fe, para obrar en nosotros y terminar así su obra, terminar su obra en ese día glorioso en presencia de Cristo. Así que en esta mañana, al considerar estos dos versículos, quisiera que observásemos tres aspectos de la santificación completa. Tres aspectos de esta santificación completa, para que podamos ser exhortados, hermanos, a seguir creciendo en santidad, a seguir creciendo en pos de la santidad, y también para que seamos fortalecidos al saber que esto no depende de nuestras propias fuerzas, sino que depende del poder soberano de Dios. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si la santificación dependiese de nuestro esfuerzo, de nuestro mérito? Vamos a ver estos tres aspectos de esta santificación completa. Y en primer lugar vamos a ver el autor de la santificación. En segundo lugar consideraremos el alcance de la santificación. Y en tercer lugar, la seguridad de la santificación. En primer lugar, el autor de la santificación, notar el versículo 23, 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermanos, el pasaje es claro en afirmar que es Dios. Dios es el autor de la santificación. Es Dios quien nos santifica. Notar que el versículo conecta con todos los anteriores por medio de esta conjunción y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo sabe que todas las exhortaciones anteriores que vimos del verso 12 al 22, orad sin cesar, estad siempre gozosos, dad gracias en todo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la palabra, todas esas exhortaciones son imposibles en nuestras fuerzas. Necesitamos del poder de Dios santificador en nuestra vida. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Además, notar cómo enfatiza que la acción es de Dios. No solamente dice que el Dios de paz os santifique, sino que el pasaje dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esto es enfático. El mismo Dios de paz os santifique. Pablo oró así también en el capítulo 3, verso 11, ¿verdad? Capítulo 3, verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es Dios, hermanos, quien santifica y es solo Él quien obra la completa santificación en nosotros. Él es el autor de la santificación. Notar también cómo a Dios se le describe aquí como el Dios de paz. Este es un título común, ¿verdad? Hay varios pasajes en la Escritura que hablan acerca de Dios como el Dios de paz. Exalta que es Dios quien provee la paz. Es Dios quien nos provee la paz. Él es el Dios de paz porque Él es quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿verdad? Por eso los ángeles dijeron a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles no estaban hablando de que habría paz entre los hombres. Los ángeles estaban hablando de que con la venida de Cristo iba a haber paz entre el hombre y Dios. Dios es el Dios de paz, porque Él es quien nos reconcilia consigo mismo. Él es el Dios de paz, porque aun cuando éramos extraños, aun cuando éramos enemigos de Él, Él hizo la paz mediante la sangre de Cristo. Él es el Dios de paz, porque ha efectuado la redención.
Ahora somos revestidos de la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. ¿Para qué? Para que tengamos paz para con Dios. Romanos 5:1. Y Pablo ora a este Dios de paz para que santifique a los tesalonicenses, para que Dios obre en sus vidas y sean santificados, sean conformados a la imagen de Cristo. Y hermanos, la santificación es este proceso, ¿verdad?, mediante el cual una vez que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Ahora Dios obra en nuestras vidas para que nos apartemos del pecado, para que obedezcamos a Dios, para que seamos transformados, para que seamos conformados a la imagen de Cristo. No adaptándonos a este mundo, sino adaptándonos a la imagen de Cristo, adaptándonos a la voluntad de Cristo. La santificación es ir en pos de la santidad. Lo leímos en el pasaje de Primera de Pedro en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Mirad el contraste en verso 14. Ahora sois hijos obedientes. Ahora debemos de caminar en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. No nos conformemos con los deseos que teníamos antes, estando en nuestra ignorancia, en nuestra enemistad contra Dios, sino que como aquel que nos llamó, como Dios es santo, sed también vosotros santos el domingo por la mañana. ¿Verdad? ¿Qué dice el pasaje? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. El llamado a la santidad es claro, hermanos. Somos llamados a crecer en santidad. Somos llamados a la santificación. No hay lugar a dudas. Lo estudiamos varias veces en Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Verso 7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Somos llamados a la santidad, somos llamados a obedecer a Dios, somos llamados a apartarnos del pecado. Pero hermanos, es Dios quien nos santifica. Es Dios quien obra en nosotros, es Dios quien produce en nosotros. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Versos 12 y 13. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios produce el querer y el hacer. Pero el verso anterior dice, ocupaos en vuestra salvación. Este es un llamado a la santificación en nuestra vida. Si eres hijo de Dios, Dios te llama a vivir en santidad. Ocupaos en vuestra salvación. Y dice, con temor y temblor. No puedes permanecer indiferente a esto si eres hijo de Dios. No puedes permanecer en tu vida cristiana de la misma manera si eres hijo de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esta es la misma idea que sucede con la tierra y el agricultor, ¿verdad? Aquellos que habéis tenido oportunidad de alguna vez sembrar alguna semilla, sabemos que es Dios quien hace germinar la semilla, ¿verdad? Sabemos que es Dios quien hace crecer la planta. Sabemos que es Dios quien hace producir el fruto.
Sin embargo, ninguno de nosotros piensa que el trabajo del agricultor es inútil. Ninguno de nosotros piensa que es innecesario labrar la tierra. Un agricultor no se sienta y espera de brazos cruzados a que su campo produzca fruto, sino que trabaja, se esfuerza, lo labra, lo cultiva, lo siembra, expone la semilla a la luz del sol, lo riega con agua. ¿Para qué? Para que produzca fruto. Pero el agricultor no hace que produzca. Es Dios quien produce. Es Dios el autor de nuestra santificación. Pero Dios nos llama a crecer en santidad. Somos llamados a ser santos, pero es Dios el autor de la santificación. Hay un pasaje en 2 Corintios, capítulo 3, que explica esta realidad. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fijaros, ¿quiénes estamos ahí mirando? Nosotros todos mirando a cara descubierta, mirando a la palabra como en un espejo, mirando la gloria del Señor revelada en su palabra. Somos transformados. El pasaje no dice transformaos. El pasaje no dice que tenemos que transformarnos. El pasaje dice que tenemos que exponernos a la palabra, mirarnos como en un espejo delante de la gloria del Señor. Y somos transformados. Es Dios quien obra, es Dios el autor de nuestra santificación. Es Dios quien hace la obra de transformación en nuestras vidas. Somos transformados. Dios es el autor de la santificación y por eso Pablo ora. Por eso, hermanos, necesitamos orar por santificación. Orar por tu esposa, que Dios la siga santificando. Orar por tu esposo, que Dios lo siga santificando. Orar por tus hijos, que Dios santifique a tus hijos. Orar por tus hermanos. Esto es lo que hace el apóstol Pablo, preocupado por la santificación de los tesalonicenses. Dios es el autor de la santificación, pero somos llamados a ir en pos de la santidad. Notar en segundo lugar en el pasaje 1 Tesalonicenses 5, 23, no solamente que Dios es el autor de la santificación, sino en segundo lugar también el alcance de la santificación. ¿Hasta dónde alcanza la santificación? Dice 1 Tesalonicenses 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está Pablo orando por una santificación completa. No una santificación a medias, no una santificación solamente en una parte, sino una santificación completa, por completo, por entero, todo vuestro ser. Hermanos, el alcance de la santificación es total, es por completo. Notar en primer lugar cómo dice esta frase, por completo, que el Dios de paz os santifique por completo. Y este término es único en la Biblia, solo aparece aquí en este pasaje, por completo, y se compone de dos palabras en el original. Por un lado, la idea de completo, entero, y por otro lado, la idea de la meta, de ese fin, de ese propósito. Tiene la idea de alcanzar por completo la meta. Poder alcanzar por completo esa madurez al final del proceso.
por completo. Y además, fijaros que también en redundancia el pasaje dice todo vuestro ser. Y este es un término muy similar al anterior, tiene la misma raíz en el griego, solo aparece aquí también y en Santiago capítulo 1, y se refiere a completo íntegramente, sin falta de nada, en todas sus partes, maduro por completo. Allí en Santiago capítulo 1, verso 4, cuando se vuelve a usar este término, dice allí ese versículo, Santiago 1, 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ese es el mismo término, cabales, sin que os falte cosa alguna. Maduros, completos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la santificación del creyente no solamente es completa porque va a alcanzar la madurez completa al final del proceso, al llegar a la meta, sino también porque es íntegra, lo abarca todo por completo. Y Pablo, en su deseo de orar por esta completitud de la santificación, ahora añade este tridente de espíritu, alma y cuerpo. Pero la intención de Pablo no es describir cada una de las partes del ser humano, hermanos. La intención de Pablo es seguir enfatizando que la santificación es completa, que no hay nada que vaya a quedar fuera de esa santificación. El trabajo de Dios en tu vida es un trabajo perfecto. Dios te va a santificar por completo. Hermanos, este pasaje nos está enseñando que el ser humano se divide en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El pasaje no enseña que el ser humano se divide en tres partes, sino que todo por completo va a ser santificado por Dios en la venida de Cristo. Sucede lo mismo cuando Jesús contesta a los fariseos, ¿verdad? Cuando le preguntan, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y allí Mateo 22, 37 recoge las palabras de Jesús. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo menciona aquí tres partes, corazón, alma y mente, pero si vamos, por ejemplo, a Marcos, donde recoge la misma escena, Marcos no solamente menciona corazón, alma y mente, sino que Marcos añade también y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ambos pasajes están citando Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, el propósito no es detallar aquí las diferentes facultades del ser humano que tienen que estar involucradas en la manera en que amamos a Dios, sino enfatizar la integridad del tipo de amor. Dios lo quiere todo de ti. No quiere que le ames a medias, no quiere que le ames solo los domingos, no quiere que le ames solo en una parte de tu vida, Dios lo quiere todo de ti. Amarás al Señor tu Dios por completo. Por eso Pablo no está distinguiendo aquí diferentes partes del ser humano. Pablo no está diciendo que el ser humano se divide en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Pablo está diciendo que por completo vamos a ser santificados. Entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿por qué entonces Pablo menciona estas tres? ¿Por qué Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo? Y quisiera tratar de escribiros y mostrar algunos pasajes en los que se habla acerca del espíritu, el alma y el cuerpo.
Y en primer lugar, esto parece obvio, pero en la Escritura el espíritu y el alma se contrastan enormemente con el cuerpo. Por un lado está presentando esta parte inmaterial del ser humano, ¿verdad?, que puede referirse al espíritu, puede referirse al alma, es la parte inmaterial del ser humano. Por otro lado, la parte material o física, que todos podemos palpar de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 5, dice allí el apóstol Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pablo está ausente en su cuerpo físico, pero en espíritu él está con los colosenses. Lucas capítulo 12, verso 22, también está hablando acerca de esta distinción y dice, no os afanéis por vuestra vida. En el griego ahí vida es alma, es la misma palabra que emplea Pablo aquí en el verso 23. Alma, no os afanéis por vuestra alma, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La palabra está contrastando el espíritu y el alma como una parte inmaterial con el cuerpo como esa parte material. Por otro lado, la palabra presenta el espíritu y el alma como el lugar donde reside la vida. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Esta es una realidad. El espíritu es donde reside la vida. Lucas capítulo 12, verso 20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En ese pasaje, alma es donde reside la vida. Tanto el espíritu como el alma se muestran en la Biblia como el lugar donde reside la vida. Además, el espíritu y el alma también se presentan en la Biblia como el lugar de donde proceden nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Recordáis la escena, verdad? Ahí cuando Lázaro es resucitado, Juan capítulo 11, verso 33. Entonces Jesús, al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En su espíritu se produjo tristeza, él se conmovió. Mateo 26, verso 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Ahora el alma es donde reside ese sentimiento de tristeza. Tanto en la Biblia vemos el espíritu como el alma, como el lugar donde proceden los sentimientos, las emociones. Entonces, no solamente el espíritu y el alma contrastan con el cuerpo, con esa parte inmaterial y esa parte material. El espíritu y el alma también se presentan en la Biblia como el lugar donde reside la vida. Y también el espíritu y el alma son presentados en la Biblia como el lugar donde proceden los sentimientos. Ahora, por otro lado, nos llama la atención de que aparece el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo en la Biblia siempre hace referencia a la parte material, a la parte física. Puede estar con vida, ¿verdad? Ahora todos estamos aquí con vida, eso espero, si no tenemos que llamar a una ambulancia. Todos hay cuerpos con vida, pero hay también cuerpos sin vida, ¿verdad? Pero el hecho de que tenga vida o no la tenga no deja de ser cuerpo. Y me llama mucho la atención de que este también va a ser santificado. También el cuerpo va a ser santificado. Dios no solamente va a santificar nuestra alma, Dios no solamente va a santificar nuestro espíritu, Dios va a santificar nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo allí en Romanos 8:23 dice que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23.
esperamos la redención final de nuestro propio cuerpo. Por eso luego Pablo en Filipenses 3:21 dice, esperamos al Salvador, esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo corruptible, este cuerpo perecedero, este cuerpo que muere, va a ser transformado a uno incorruptible, a uno imperecedero. Por eso allí el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La santificación que Dios hace y la que Dios va a hacer con sus hijos es una santificación completa, es una santificación que lo abarca todo, absolutamente todo. Y notar cómo el pasaje describe cómo lo va a hacer. Volviendo a 1 Tesalonicenses 5:23, dice el versículo 23, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este término irreprensible se refiere a sin mancha, intachable, irreprochable. Este, hermanos, es el propósito de Dios para tu vida. Este es el propósito de Dios para tu vida, que seas presentado delante de Dios sin mancha, irreprensible. ¿Recordáis Efesios capítulo 1, verso 4? Allí dice el apóstol Pablo que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, hemos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad hemos sido escogidos por Dios con un propósito final, ser presentados sin mancha, irreprensibles en la venida de Cristo. También Colosenses capítulo 1, verso 21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, hablando de Cristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, Colosenses 1, 22. Y hermanos, así lo hará. Así vamos a ser guardados, así vamos a ser protegidos, así vamos a ser preservados para la venida de Cristo. Cuando estemos en su presencia, cara a cara, viendo al Rey de Reyes, Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia santa, una iglesia sin mancha. ¿No es glorioso esto? ¿Te estremece el corazón pensar en esto? Dios te va a santificar por completo, absolutamente. Serás presentado sin mancha en su presencia. Todas tus debilidades, todas tus faltas, todas tus flaquezas, tu carne pecaminosa, tu cuerpo dañado por la enfermedad, por el pecado, tus enfermedades. Todo va a ser santificado por completo y presentado delante de Él
sin mancha, irreprensible. Este es el alcance de la santificación, una santificación completa. El pasaje continúa en el verso 24. No solamente Dios es el autor de la santificación, esta santificación va a ser una santificación completa, total, que lo abarca todo. También aquí, en tercer lugar, vemos la seguridad de la santificación. Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo concluye aquí asegurando que la certeza de la santificación no descansa en tus fuerzas, no descansa en tus méritos. La certeza de la santificación descansa en el carácter de Dios, que Dios es fiel y Él lo hará. Y fiel es alguien digno de confianza, ¿verdad? Alguien fiel es alguien que se puede creer en su palabra, que se puede confiar en lo que dice. Sabemos que lo que dice lo va a cumplir, lo que promete, Él lo hará. Y su fidelidad ofrece seguridad a nuestra vida, ofrece certeza a nuestra vida. Este es el argumento de Pablo en 2 Corintios, si me acompañáis por un momento. 2 Corintios capítulo 1. Segunda Corintios capítulo 1, verso 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Notar que Pablo está argumentando que su mensaje, su predicación en Corinto, es un mensaje seguro y certero, no porque él sea muy inteligente, no porque él sea muy capaz, sino porque su mensaje es el mensaje de Dios. Notar que dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Y Pablo asegura lo certero de su palabra, de su mensaje, en que este es el mismo mensaje de Dios. Y Dios es fiel. Y como Dios es fiel, por eso podemos estar seguros. Es Dios quien nos llamó, ¿verdad? Lo leímos también, de las tinieblas a su luz admirable. Es Dios quien nos llamó a la comunión con su Hijo. Es Dios quien te llamó a salvación. Es Dios quien te llama a santificación. Y Él lo hará. Hermano, hermana, Dios es fiel y Él lo hará. Él cumplirá su palabra. Él no puede ir en contra de su carácter. Él no puede negarse a sí mismo. Él lo hará porque Él es fiel. Y no puede ir en contra de sí mismo. Por eso Pablo está convencido ahí cuando escribe a los filipenses: estoy convencido, estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque Él es fiel. Él es fiel.
Él lo va a hacer, podemos estar seguros. Podemos estar seguros, el cumplimiento de esa promesa de santificación completa descansa en el carácter de Dios. Dios es fiel. Por eso cuando Pablo escribe a los Romanos capítulo 8, verso 30, lo da como un hecho consumado y dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo lo da como un hecho, como si fuera algo del pasado. Un hecho consumado porque Dios es fiel. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si la santificación dependiese de nuestras vidas? Pero cuidado, porque esta seguridad en esta promesa, esta completa seguridad de nuestra santificación completa, no es una excusa para nuestra indiferencia espiritual. Que Dios haya prometido que nos va a santificar por completo no es una excusa para que estemos despreocupados por nuestra vida espiritual. No, como yo ya voy a ser santo, Dios me va a hacer santo cuando Cristo venga, yo ni me preocupo. No, todo lo contrario. Somos llamados a crecer en santidad. Y la seguridad que tenemos de nuestra completa santificación es la razón para ir en pos de la santidad. Porque sabemos que Él lo hará. No lo vas a hacer tú. No lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. Dios lo hará. Pero esa seguridad, esa certeza de que Dios lo hará es lo que nos da ánimo para seguir caminando, para seguir creciendo en santidad, para seguir avanzando en pos de la santidad, porque Él lo hará. Y hermanos, esto debe animarnos a seguir adelante en nuestra santificación. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo tienes las manos? ¿Cómo vas a estrechar la mano del Rey? Es Dios quien nos santifica. Él es el autor de nuestra santificación. Él nos llamó aun cuando éramos enemigos suyos. Él nos rescató de las tinieblas, nos trasladó al reino de Cristo, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el autor por completo. Él nos va a santificar por completo, absolutamente, todo nuestro ser, incluido de nuestro cuerpo. Y lo va a hacer porque Él es fiel. Y hermano, hermana, por eso Dios te llama a crecer en santidad, a caminar en santidad, a crecer en santificación. Así termina el apóstol Pedro su primera carta, capítulo 5, verso 10 y 11, con esta doxología. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Él mismo os perfeccionará y os afirmará y os fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio, el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por su santificación completa. Vamos a orar para terminar. Señor, te alabamos en esta mañana, porque tú todo lo haces bien, tú todo lo haces perfecto. Porque tú, Señor, has llamado a tus hijos, nos has rescatado de las tinieblas, nos has traído a tu luz.
Tú nos llamas, Señor, a esa gloria eterna. Tú nos santificas a lo largo de toda esta vida para presentarnos delante de Cristo como una iglesia santa, sin mancha, irreprensibles delante de ti. No, Señor, por nuestro mérito, no por nada que podamos ganar o hacer o traer delante de ti, sino por tu gracia, por tu amor. Y te alabamos, Señor. Y oramos también, Señor, por nuestra hermana Rosa, pidiendo también que tú la protejas, que tú la sanes, que tú la fortalezcas, Señor. Tú sigas también preparándola a presentarla delante de ti, como a todos nosotros, Señor, sin mancha, santos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.